Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Es un gusto darles la bienvenida, queridos hermanos. Es un gusto que mientras más pasan las reuniones de oración, cada vez más somos las personas que estamos llegando temprano. Esto es un gozo y una alegría realmente. Y vamos a empezar, ¿sí? Antes de empezar formalmente, por favor, vamos a pedirles que apaguemos nuestros celulares o lo pongamos en modo vibrador, ¿sí? Para que no seamos de distracción para nadie, ¿sí? Porque cuando suena el celular, finalmente distrae al que está a tu lado, distrae a la persona que va a estar acá, y en especial a la persona que va a estar predicando, que particularmente es bien distraída, entonces no les conviene que se distraiga, ¿sí? Y ya está, ya hemos silenciado nuestros celulares, perfecto. Vamos a estar en Proverbios 18.1. De hecho, la semana pasada estuvimos en Proverbios 18.1, pero todavía hay más carne para sacar. Entonces, vamos a continuar en este versículo, ¿sí? Vamos a empezar orando, queridos hermanos. Señor, muchas gracias por esta reunión. Muchas gracias, Dios mío, que has puesto todas las circunstancias, Señor, para que estemos aquí y para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que en esta hora y en este tiempo obres a través de tu palabra, obres a través de este pequeño mensaje que vamos a dar y que, Señor, toque nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque sin tu obra todo trabajo es infructífero, Señor. Ayúdanos, obra, por favor, en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Perfecto, hermanos. Como les he anunciado, todos vamos, por favor, a Proverbios 18.1. Proverbios 18.1. Proverbios 18.1. A las personas que nos han acompañado la vez pasada, recordarán que ya hemos expuesto Proverbios 18.1 y en realidad el versículo es cortito. Lo estoy exponiendo en la versión de la Biblia de las Américas, porque difiere un poquito a las personas que tengan Reina Valera de 60, por ejemplo, pero el mensaje sustancialmente es el mismo. Entonces dice así la palabra de Dios en Proverbios 18.1. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Y la vez pasada, en nuestro mensaje central y principal fue que las personas que viven aisladas, ¿correcto? La semana pasada vimos que las personas que se aíslan normalmente son personas que en el fondo, suena crudo decirlo, no aman a Dios. Estas personas al final del día se aman a sí mismas. Así que se van a aislar no solo de Dios, sino de las cosas de Dios, las personas que estén relacionadas con Dios y van a hacer sus propios deseos. Eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿sí? Y estas personas finalmente se aíslan para hacer lo que quieren hacer. Ese era el punto de la semana pasada. El problema con estas personas que terminan aislándose es que se apartan a sí mismos para su propio placer. Quiero recordarles eso. Y estas personas no están dispuestas a escuchar nada que sea sabio. Este tipo de personas, hermanos y hermanas, son peligrosas. ¿Por qué? Son peligrosas, para la vida espiritual de ellas mismas y es peligroso para la iglesia local. Ahora, las personas que se alejan y deciden aislarse piensan que se trata solo de ellos, ¿no? La lógica de estas personas es la siguiente. Bueno, si yo me alejo, es mi asunto, ¿no? No tiene nada que ver con las personas. Lamentablemente no es así. Este tipo de personas que se alejan terminan haciendo daño no solo a ellos, sino a los que los rodean. Y más allá, terminan haciendo daño muchas veces a la iglesia local. El apóstol Judas habló de esta gente como apóstatas, de hecho, en el versículo 19. Y decía lo siguiente: estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Una de las cosas que hacen muchas personas cuando se aíslan, hermanos, es lo siguiente: se apartan de cualquier grupo de personas, o no solamente de las personas, sino de algún individuo o una persona que quiera corregirlos o reprenderlos, pero no solamente se alejan estas personas, empiezan a hacer sus propios grupitos. Empiezan a hacer sus propios grupitos y en los pequeños grupitos empiezan a destilar su veneno. Y estas personas finalmente terminan haciendo daño a la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, hermanos. Las personas que deciden aislarse. Sin embargo, el día de hoy, el énfasis que quiero hacer, hermanos, y es por lo que vamos a orar, de hecho,
es con la segunda parte de este versículo. Contra todo consejo se encoleriza. Lo segundo por lo que vamos a orar es para que seamos humildes, hermanos, cuando vengan hacia nosotros consejos o cuando alguien venga a corregirnos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Cuando vengan las personas a corregirnos o cuando vengan a darnos algún consejo, hermanos. Necesitamos, hermanos, tener humildad para escuchar. Porque en este versículo, Proverbios 18:1, está hablando del hombre necio. Ojo, recordemos que está hablando de un hombre necio. Y un hombre necio tiene esas características, se aísla y se molesta cuando viene un consejo. Y nosotros, desde luego, no estamos llamados a comportarnos de esa manera. Debemos tener humildad para escuchar un consejo. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando alguien se acerca para corregirnos, correcto, nos están diciendo algo? Bueno, para empezar, ¿a quién de ustedes le gusta que le corrijan? ¿Le gusta que les muestren vuestros errores? Qué raro, a nadie. ¿No les ha pasado que cuando se acercan a corregirlos, ¿no es cierto? Digamos, le están diciendo, mira, bueno, vamos a poner un ejemplo, Belisario, ¿no? Belisario, yo estoy viendo que esas notas musicales, que no. Pero cuando nos corrigen, ¿no les ha pasado que mientras nos están corrigiendo ya estamos teniendo la respuesta? Ya estamos formulando la respuesta. Ni siquiera hemos escuchado bien en qué consiste la corrección, o ni siquiera escuchamos bien qué nos van a decir, pero ya tenemos la respuesta. Y eso no es sabio, hermanos, y eso no es tener un corazón humilde. A veces ya estamos preparados, lamentablemente, para responder en lugar de escuchar. Y especialmente cuando se trata de nuestro pecado, hermanos. Alguien, por favor, necesito que me lea Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Y voy a pedir al hermano David que me ayude con el micro. Como sé que normalmente se van a pelear por participar, yo voy a elegir, ¿sí? ¿Quién lo va a leer? Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Perfecto, ya lo han encontrado. ¿Alguien más? Hebreos 12:11. Perfecto, perfecto. Voy a pedir a la hermana Brisa. ¿Lo tienes, hermana? Hebreos 12:11. ¿Cuál es la versión que tienes en tu celular? Ya, perfecto. Adelante. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero sí aprendemos la lección que Dios nos quiere dar. Viviremos en paz y haremos el bien. Correcto. Hermana Juana, ¿puedes leer ese mismo versículo? ¿En qué versión lo tiene usted, hermana Juana? Reina Valera, 1060. Adelante, hermana, con el micro, por favor. Hebreos 12:11. Dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Correcto. Y de paso yo les leo la versión de Dios habla hoy. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento recibido, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y de rectitud. A nadie de nosotros nos gusta ser corregidos, hermanos, pero es saludable, es inmensamente saludable y necesitamos escuchar palabras de corrección, necesitamos escuchar mensajes sabios, consejos sabios, hermanos, porque la palabra de Dios nos va a ofender. La palabra de Dios nos va a ofender. Había un predicador, no recuerdo el nombre del predicador, pero tenía su grupo de evangelistas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los mandaba a evangelizar, ellos iban, predicaban el evangelio, y cuando regresaban, este hombre les hacía el siguiente examen, que constaba en 2 preguntas nada más. Cuando has ido a evangelizar, ya han ido, ¿no es cierto? Ya fueron a evangelizar y están regresando. Les hacía 2 preguntas. Primera pregunta, ¿se ha convertido alguien cuando has predicado? Y la respuesta normalmente a veces era, bueno, no. Ok, ¿se ha ofendido alguien? Y si la respuesta también era no, les decían, bueno, no estás predicando bien el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ofende. Porque el evangelio de Dios, la mala noticia del evangelio es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos merecemos ir al infierno, una condenación eterna. Eso no es alguien que vaya a recibirlo gozosamente. Debería ofender.
o bien debería llamar al arrepentimiento. Pero cada vez que nosotros predicamos con fidelidad el Evangelio, debería provocar eso, o una conversión, o que la gente se moleste. Así que volvemos al tema, hermano, debemos tener un corazón enseñable. A ese punto es al que quiero llegar en realidad. Algunos, como no podemos molestarnos con Dios, porque mira lo que pasa, hermanos, por lo menos en nuestra cultura, no es normal que alguien tenga el valor para acercarse y decirte que estás mal, para empezar. Porque es un acto de amor, que alguien se acerque y te diga algo en lo que tienes que mejorar. Pero es un acto de amor. Y muchas veces nuevamente nos molestamos. Pero muchos de nosotros en realidad nos molestamos con Dios. Pero como no podemos molestarnos con Dios, nos molestamos, ahí vienen ¿con quién? Con el mensajero. No podemos molestarnos con Dios, por lo tanto, ¿con quién nos molestamos? Con el mensajero. ¿Y cómo son nuestras reacciones? Le mostramos indiferencia y muchas veces empezamos a hablar mal a sus espaldas. Y eso no es correcto, hermanos. Necesitamos tener un corazón humilde. Que Dios, hermanos, nos dé un corazón en el que podamos escuchar con humildad cuando alguien se nos acerca a dar un consejo o una exhortación o una reprensión, hermanos. Debemos ser humildes, porque finalmente es para nuestro bien. Me acuerdo mucho de una historia de una chica que estaba bien, como decimos acá, ¿no? Bien templada, ¿no? De un jovencito, de un chico, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Templado, enamorado, ¿no? Sí, perdón por mi chabacanería, pues, enamorado, ¿no? La chica estaba enamorada y fue a hablar con el pastor, ¿no? Porque la chica era cristiana. Y habla y le cuenta, ¿no? Pastor, me pasa esto, estoy enamorada, es un hombre maravilloso, es trabajador, es educado, es culto, es bien amable, le he presentado a mis papás, es respetuoso, es un ángel, es un ángel. No es la historia de mi esposa, por si acaso. Es un ángel. Y el pastor, qué bueno, ¿y a qué iglesia congrega? Justo eso quería hablarle, pastor. Ese es el pequeño detalle. No es creyente. No es creyente. Pero como le cuento, solo le falta eso, ¿no? O sea, porque todas las cualidades ya las tiene. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Haciendo el paréntesis a esta historia. ¿Debería la chica estar con el susodicho ángel sin alas o no? ¿Por qué no debería estar? Por el yugo desigual, porque la palabra de Dios dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Bíblicamente hablando, no puede, no debería y no puede estar. Y el pastor le explicó y le dijo eso, la trajo a la palabra de Dios y le dijo, mira, yo entiendo tus sentimientos y te creo que el muchacho es todo lo que dices. Pero la palabra de Dios es clara. Si no es creyente, están en yugo desigual. ¿Y la chica qué creen que dijo? ¿Se alegró o se molestó? Se molestó. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Por qué no se pone en mi lugar? Y al final decidió tomar la decisión y se casó. Se casó y volvió después de un tiempo, de un par de años me parece, a buscar al mismo pastor. Y le contó, pastor, ¿se acuerda de mí y tal? Sí, me acuerdo. Me terminé casando. Ah, mira. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está yendo con el ángel? Es un demonio. Es un demonio. Y fue frustrante para la señorita porque muchas veces la palabra de Dios es clara, hermanos, y nosotros decidimos no aceptarla. Decidimos rechazarla. Decidimos seguir nuestros sentimientos. Y nuevamente, los sentimientos no son malos en sí mismos, pero no son confiables. No son confiables. Y yo creo que este es un excelente ejemplo. Necesitamos, hermanos, que cada vez que alguien se acerca a nosotros, evaluar los consejos que nos den. Los consejos. Por favor, ¿quién puede leer Proverbios 12:15? Proverbios 12:15. Bueno, mejor dicho, alguien va a leer Proverbios 12:15 y alguien va a leer Proverbios 19 del 20 al 21. Les voy avisando. Entonces, estén listos, por favor.
Una persona va a leer Proverbios 12:15 y la otra persona va a leer Proverbios 19:20. Ok. Proverbios 12:15. Por favor, voy a pedir a Jennifer. ¿Ya lo tienes? Va a leer Proverbios 12:15 Jennifer y después voy a pedir por favor a Carla si puede leer Proverbios 19 del 20 al 21. Proverbios 19, 20 al 21. Entonces empezamos con Jennifer. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Correcto. Y yo en otra versión tengo el camino del necio, mientras le alcances el micro a Carla. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Ahora vamos a escuchar qué dice Proverbios 19 del 20 al 21. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Correcto. Y miren cómo dice mi versión, que es en el fondo lo mismo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y esta que sea nuestra oración, hermanos, que cuando estemos en esa encrucijada de elegir entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen nuestros sentimientos, nosotros tengamos el valor, la fuerza y el deleite de poder elegir el consejo de Dios, de poder obedecer a nuestro Señor. Entonces, hermanos, redundo en lo mismo, seamos humildes para recibir consejos y para recibir la reprensión. Hay un problema cuando nos corrigen, uno de los tantos. Uno de ellos es que a veces nos centramos más en las formas que en el fondo. Y quisiera hablar un poquito de eso. Muchas veces nos centramos más en las formas que en el fondo. A veces se acercan a nosotros y nos dicen una gran verdad, pero muchas veces no de la manera más adecuada que digamos. ¿Les ha pasado alguna vez que se han acercado a nosotros, nos han dicho algo, sí, que es cierto, pero bueno, no nos les han dicho de la mejor manera que digamos, ¿no? Ahí es cuando también necesitamos sabiduría para separar las cosas, hermanos. Porque muchas veces el consejo está ahí, porque finalmente el consejo va a ser de beneficio para nuestras almas, pero nosotros decidimos quedarnos en las formas. Ay, pero me lo dijo así. ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Había un amigo que me contó lo siguiente. Bueno, hablo de tanto de mis amigos que dudo mucho que en adelante le quiera ser mi amigo, porque finalmente se termina ventilando sus historias acá en las enseñanzas. Pero ese es el precio. Amigo, me contó lo siguiente. Es un amigo que iba a la iglesia muy frecuentemente, ¿no? Muy frecuentemente. Y una de las reuniones que están teniendo, una de las hermanas que estaba ahí estaba invitándoles para un evento que iba a haber no sé dónde. El punto es que le dijo a mi amigo, ¿no? Y perdóname, casi te invito al evento, pero como te veo, no eres cristiano, ¿no? Entonces, disculpa, casi te invito. Y siguió, ¿no? Ay, tú vas ahí. Ese mi amigo se sintió súper mal, ¿no? Se sintió mal ese rato, pero le dejó pensando. Tuvo que separar las cosas. Porque luego dijo, o sea, si es que no me está considerando creyente, debe ser por algo. Y luego se acercó a la hermana y le preguntó, ¿no? ¿Qué eran los motivos que le llevaban a pensar eso? Y la hermana le explicó, pero bueno, yo veo esto en tu vida. Y eso le ayudó bastante a mi amigo, ¿no? Entonces, en fin, muchas veces nos centramos más en las formas que en el fondo, hermanos. Como les decía, aunque lo ideal es que lo que sea dicho de manera correcta, de manera adecuada, debemos tener la humildad y aún la paciencia, hermanos, para recibir esa exhortación con humildad. Yo les pongo un ejemplo. Imagínate que ahorita, en este momento, yo quiero regalarte 10,000 soles. Regalarte, sin nada de cambio. ¿Lo aceptarías, sí o no? Me miran con cara de no creo que tengas 10,000 soles. Pero pongamos el ejemplo. ¿Lo aceptarían? Sí, ¿aceptarían que alguien, me voy a sacar de la ecuación, aceptarían que alguien les regale 10,000 soles?
Yo creo que sí. Pero imagínense, les dicen, mira, te voy a regalar 10.000 soles, pero hay un pequeño detalle. Todos los billetes están bien arrugaditos, bien viejitos. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Yo lo acepto. Me miran con duda, hermanos. Yo lo acepto. ¿Y por qué lo aceptan? Discúlpenme la pregunta. No importa que esté arrugado, ¿no? O sea, va a terminar valiendo 100 soles, 10.000 soles finalmente. Pero es lo mismo, hermanos. Yo quiero que vean la comparación. Cuando nos dan un consejo, una exhortación, muchas veces no es de la mejor manera, sí, pero es oro para nuestras almas. Es alimento para nuestros espíritus, hermano. Porque no hay nada mejor para nosotros que alguien con amor se acerque con la palabra de Dios, desde luego, para corregirnos. Con el dinero no nos hacemos ningún problema, pero cuando se trata de las cosas espirituales ponemos peros. Yo estoy seguro que nadie va a decir, pero me ha pagado con billetes arrugados. ¿Cómo es posible? Nadie. Pero muchas veces nos molestamos cuando viene un consejo sabio, porque tenemos que separar el consejo de la forma. Muchas veces nos molestamos cuando viene el consejo sabio y ¿saben qué hacemos? ¿Cómo me ha podido decir de esa manera? Y así, todavía así, le faltaba decirme esto más. No, pero ¿cómo? Y nos ofendemos y perdemos la gran oportunidad de ser inmensamente edificados por nuestros hermanos. Que esa no sea nuestra actitud, hermanos. Que tengamos ese corazón humilde para ser enseñados, ese corazón enseñable para poder crecer en la palabra de Dios. ¿Ok? Debemos tener discernimiento. Ahora, otra cosa que quería decir, también necesitamos tener discernimiento para recibir consejos. Porque aunque la palabra de Dios dice que en la abundancia, necesitamos abundancia de consejos, ¿correcto? Necesitamos discernimiento. Porque muchas personas se van a acercar con buenas intenciones para darnos consejos. Ahora, de todos los consejos que han recibido ustedes en toda su vida, ¿todos han sido buenos? Es más, de todos los consejos que ustedes han dado en su vida, ¿todos han sido buenos? Sí, dice la hermana, una reprensión, hermana. Estoy seguro que muchas veces nosotros nos hemos convertido en piedra de tropiezo para otras personas. Pero eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que tener discernimiento cuando escuchamos un consejo. ¿Por qué? Necesitamos el discernimiento, ¿por qué? Porque no todo consejo, por ser consejo, va a ser necesariamente bueno, ¿correcto? Les pongo un ejemplo. Alguna vez yo trabajé en el banco y vino un extranjero. No recuerdo de qué nacionalidad era. Lo que sí recuerdo es que estaba molesto, estaba furioso. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que había venido con su dinero y le habían hecho el tipo de cambio, ¿no? Le habían cambiado de la moneda de él a soles, ¿no? Y él quería comprar no sé qué y le habían dado todos los billetes de 100 soles a las citas, o sea, de la suerte, ¿no? Falsos. O sea, esos billetes que venden, no sé, en Navidad, a fin de año, así, como adornitos, ¿no? Impresos. Pero no tiene valor, ¿no es cierto? No tiene valor, eran billetes falsos. Pero eran evidentemente falsos. O sea, no estamos hablando de esos billetes que se esmeran, ¿no?, en falsificar lo que parece, que tienes que verlo con el detector. No, o sea, era manifiestamente falso ese billete, ¿no? Es más, si tú leías, porque si alguien ha tenido, ¿alguna vez han visto cómo son esos billetes? ¿Qué dice impreso ahí? Sin valor, ¿no es cierto? Ya, pero no se dio ni la tarea el extranjero en revisarlo. Y lo engañaron. Pregunta. ¿Por qué si para nosotros es obvio que era recontra falso ese billete, para ese hombre no era tan... Para ese hombre era fácilmente engañable? ¿Por qué? ¿Por confiado? ¿Solo por confiado? Porque no conocía la moneda de acá. Porque no estaba familiarizado con la moneda de acá. Y fue fácilmente engañado. Nosotros, hermanos, necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios. Familiarizados con la palabra de Dios. Porque cuando vengan las cosas y cuando nos quieran engañar y no conocemos la Biblia, vamos a ser igualmente engañados. Fácilmente engañados. Y muchos de nosotros caemos rápidamente precisamente por eso. Porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios.
¿A ustedes les parece gracioso el extranjero? Ay, pobrecito, lo han engañado. Pero eso pasa con la vida espiritual de muchas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados, hermanos. Solamente estando familiarizados con la palabra de Dios, teniendo internalizada la palabra de Dios, vamos a poder tener discernimiento. Porque muchas personas llaman discernimiento simplemente a su rebeldía. Lo voy a repetir, muchas personas llaman discernimiento a su rebeldía. La palabra de Dios es clara, dice algo, y muchas personas yo he escuchado que para rechazarla dicen lo siguiente: no, pero tienes que tener discernimiento. No, eso no aplica a mí. Y no es así, Necesitamos tener discernimiento, hermanos, para recibir el consejo. ¿Cómo vamos a tener discernimiento para recibir un consejo? Estando familiarizados con la palabra de Dios. También necesitamos tener discernimiento para buscar consejo. Discernimiento para buscar consejo. Vamos a orar por todo esto. Miren, normalmente cuando buscamos un consejo, hay una mala costumbre entre nosotros, hermanos. Cuando necesitamos buscar un consejo, normalmente buscamos a alguien que nos haga sentir bien solamente. Ahora, yo no digo que seas masoquista, ¿no? Que busques a alguien que te maltrate así sin más. Pero yo me refiero al hecho de que buscamos muchas veces el consejo para que alguien simplemente nos haga sentir bien. Y en última instancia, entonces, ya no estás buscando un consejo. Simplemente estás buscando a alguien que te consuele, por si acaso. Y peor aún, muchas veces, cuando estamos en algún pecado, la tendencia es, entre comillas, en buscar consejo, es lamentablemente, en lugar de buscar consejo, buscan a otra persona que esté practicando tu pecado. Entonces, ahí tienes que preguntarte, ¿realmente yo estoy buscando un consejo? ¿O simplemente estoy buscando a alguien que valide mi pecado? Lo voy a repetir. ¿Estoy buscando un consejo? Es una pregunta importantísima, hermanos, por favor. Si hay algo con lo que quiero que se queden, es con esto también, hermanos. Cada vez que nosotros busquemos un consejo, es sabio buscar consejo. Es necesario buscar un consejo sabio. Es sabio, perdón. Pero cuando lo hagamos, hermanos, hagámoslo con esa sinceridad de corazón, de buscar y saber realmente qué es lo que está pasando. Pero muchos de nosotros necesitamos hacernos esta pregunta: ¿realmente estoy buscando un consejo o simplemente estoy buscando que alguien valide mi pecado? Porque muchos de nosotros no buscamos un consejo, hermanos. Simplemente estamos buscando a alguien que valide nuestro pecado. ¿Quieren que les muestre un ejemplo? Me cae mal el pastor, tal. Entonces yo me acerco al hermano X y le digo: oh, hermanito, quiero pedirte un consejo. ¿Sabes qué? Yo tengo algo en contra del pastor y el pastor es así, 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 así. Pero oh, casualidad, buscan una persona que ellos sientan que tiene también cierta aversión al pastor. ¿Eso es sabio, hermanos? ¿Eso es sabio? No es sabio. Y no necesariamente tiene que ser con el pastor, puede ser con cualquier hermano en realidad. Entonces, hermanos, necesitamos tener discernimiento aún para buscar un consejo. Y humildad también. Porque hay una respuesta muy típica que he escuchado hasta el día de hoy. Oye, ¿por qué no le pides consejo a tal persona? No, es que yo ya sé qué me va a decir. Esa es una frase que conozco de memoria, hermanos. Y es una frase en la que he caído yo también. ¿Por qué no? Tengo que confesarlo. Asumimos cosas, pero no es sabio, hermanos. No es sabio. Deberíamos buscar consejo de personas que conozcan la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios y que vivan la palabra de Dios. Ahí es donde deberíamos buscar consejo, pero muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, imagínense que están enfermos con colesterol por comer mucha grasa. Digamos, es un ejemplo. Están mal con colesterol. Todos saben, ¿no? Colesterol, enfermedad, grasa, chicharrón, ¿no? Ya, genial. Sí saben. Imagínate que estás mal con colesterol y ya necesitas ir a un médico, ¿no? Imagínate que tu lógica sea la siguiente. Bueno, yo quiero que el médico que me atienda sea amante al chicharrón como yo. ¿Tendría sentido, hermanos? No, tiene que ser amante al chicharrón como yo. ¿Por qué? Porque me va a entender, pues, ¿no? A mí me gusta el chicharrón, al médico le gusta el chicharrón, él me va a entender. ¿Tendría sentido eso, hermanos?
¿Alguien hace eso con su salud, hermanos? No conozco a nadie que haya hecho eso con su salud. Pero sí conozco a muchas personas que hacen eso con su salud espiritual. Lamentablemente. Tenemos que tener discernimiento donde vamos a buscar el consejo, hermanos. Seamos valientes, seamos sabios y busquemos personas que sean más maduras que nosotros para pedir un consejo. Porque estamos llamados a hacerlo, a ser sabios. Y les quiero leer Salmo 119, 50. Este es mi consuelo en la aflicción, decía David, que tu palabra me ha vivificado. Porque finalmente nosotros, hermanos, buscamos a alguien, no solamente que nos consuele, está excelente que alguien nos consuele. Muchas veces necesitamos esas palabras de consuelo. Muchas veces necesitamos que la gente simplemente nos escuche. Yo entiendo eso, hermanos. Yo entiendo, pero tenemos como creyentes que ir más allá. No solamente buscar eso, buscar a alguien que nos apunte a Dios, a alguien que nos apunte a la palabra, a alguien que nos apunte a Cristo, hermanos. No estamos simplemente llamados a buscar un consuelo sin más. Tengamos el corazón de cada el salmista de decir eso. Este es mi consuelo en la aflicción, tu palabra me ha vivificado. Y finalmente, necesitamos tener discernimiento para dar un consejo. Y a veces, hermanos, yo como les iba diciendo, muchas veces nuestros consejos hacen más daño que bien. Y a veces es mejor callar, hermanos. Muchas veces es mejor callar. Como dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar por todo eso, por favor. Finalmente, en resumen, seamos humildes, hermano. Porque estamos terminando de exponer Proverbios 18:1, ¿correcto? Que dice, el que vive aislado busca su propio tesoro y contra todo consejo se encoleriza. No seamos como ese necio que se molesta cuando alguien viene a darnos un consejo. No seamos como ese necio que se molesta, que se fastidia cuando alguien viene a decir algo bíblico para su edificación, para su crecimiento y por supuesto para traerle gloria al Dios que tú dices creer. Entonces, hermanos, seamos humildes para recibir un consejo. Tenemos que tener discernimiento para recibir ese consejo, discernimiento también para buscarlo y también ser sabios para dar ese consejo.